Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor de biología, el profesor Jesús Paredes. Vamos a tener clases en esta semana. Prestemos mucha atención para resolver las preguntas de manera correcta. Muy bien, ahora sí, empecemos. Muy bien chicos, y el tema de esta semana va a ser histología, la parte 6, tejido sanguíneo. ¿Sí? Ya estamos en la séptima semana del primer bimestre. Entonces vamos a ver lo que es el tejido sanguíneo, el tejido líquido del cuerpo humano, ¿no? El tejido sanguíneo, que nosotros lo llamamos sangre, recuerda que este es un tipo de tejido conectivo especializado. Nosotros ya habíamos visto el óseo y el cartilaginoso, recuerda. Entonces, el otro tipo de tejido conectivo especializado es el sanguíneo. ¿Sí? Ahora, el tejido sanguíneo es un tejido líquido y viscoso que se encuentra circulando en los vasos sanguíneos. Va a estar circulando en los vasos sanguíneos de forma regular y unidireccional. El flujo de la sangre es en un solo sentido. Del corazón a los tejidos, de los tejidos regresa al corazón, del corazón a los pulmones, del pulmón al corazón, y esa es la secuencia que sigue, ¿no? Va a ser unidireccional. Y todo este tejido que es líquido va a ser impulsado por el corazón, porque el corazón va a actuar como una bomba impelente y aspirante. ¿Qué características presenta el tejido sanguíneo? Primera característica es el color. Generalmente la sangre es roja debido a la hemoglobina. Recuerda que hemoglobina se abrevia HB. Ahora, pero hay dos tonalidades del rojo. El rojo escarlata o rojo brillante, que es cuando la sangre es sangre oxigenada. Quiere decir que es sangre que tiene O2, que generalmente esta es la sangre arterial. Recuerda que la sangre arterial es la sangre que tiene O2, es la del rojo escarlata, rojo brillante. Y el otro tipo es la del rojo oscuro o púrpura, que es la sangre que presenta CO2, que se llama sangre hipoxigenada. En este caso es la sangre venosa. Entonces la sangre arterial es oxigenada y la sangre venosa es hipoxigenada. Otra característica es el pH. Recuerda el potencial de hidrógeno. Generalmente la sangre es ligeramente alcalina. Recordemos que el estado neutro es cuando está en 7. Ya este está en 7.35, 7.45. Ya está casi llegando a 8. Entonces es ligeramente alcalina. ¿Sí? Ligeramente alcalina. El volumen o volemia. La sangre representa el 8% de tu peso corporal. El 8% de tu peso corporal. ¿Sí? El 8% de tu peso corporal. Más o menos en los varones tiene que haber entre 5 y 6 litros de sangre. Y en las mujeres entre 4 y 5 litros de sangre. No tiene nada que ver con la menstruación, sino lo que corresponde generalmente es a la masa o al tamaño que presenta el varón con respecto a la mujer. Entonces el 8% de su peso corporal es lo que tiene en sangre. Por ejemplo, si tú tienes 50 pesas 50 kilogramos, el 8% de 50, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el 8%? ¿Ah? Entonces ahí haces el cálculo para poder definirlo, ¿no? El 8% de 50. Recordemos que el 1% de 50 es 5, ¿sí? El 10% es 5, disculpe, el 10% es 5. Entonces un poquito menos de 5 litros, ¿no? 4 litros y tanto va a tener. Una persona es 50 kilos. Los varones presentan más sangre que las mujeres, recuerda. Ahora, otra característica es la viscosidad. Va a ser de 4.5 a 5 veces más espesa que el agua. La sangre generalmente es más espesa que el agua. Cuando uno ve un corte, la sangre sale, fluye, que sea el corte muy invasivo y salga mucha sangre, ¿no? Luego tenemos la densidad. La sangre tiene una densidad de 1054 a 1060 gramos por centímetro cúbico. Recuerda que la densidad es masa sobre volumen, gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? Ahora, las funciones del tejido sanguíneo. La primera función es la respiratoria. Recuerda que la sangre se va a hacer cargo de transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos. Entonces la función respiratoria está asegurada gracias a la sangre. Va a transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos y CO2 desde los tejidos a los pulmones. Y todo esto se realiza circulando en sangre, ¿sí? Gracias a los glóbulos rojos y al plasma sanguíneo que va a participar. Otra de las funciones es la función nutritiva, debido a que la sangre va a transportar nutrientes que son absorbidos en el tracto digestivo hasta los tejidos. Cuando se da la absorción, o sea, luego de la digestión,
que se realiza en el intestino delgado, en el estómago. Luego de haber digerido en el intestino delgado, en el duodeno, en las células enterocíticas, se va a poder absorber nutrientes que van a pasar al flujo sanguíneo, y del flujo sanguíneo son llevadas a todas las células del cuerpo. Función nutritiva. Función excretora. Así como llevamos oxígeno, recogimos CO2, llevamos nutrientes, la función excretora es parecida, ¿no? Pero va a transportar desechos que son para su eliminación. Estos desechos, así como a los tejidos tú le llevas oxígeno y nutrientes, los tejidos te devuelven CO2 y desechos, ¿sí? Que sean eliminados de los tejidos hacia los órganos excretores. Generalmente esta función excretora se asocia a lo que corresponde al, por ejemplo, en los riñones, ¿sí? En el tubo contorneado distal, en los tubos colectores se da esta función de secreción, ¿no? Función defensiva, que es por acción de los glóbulos blancos. Recordemos que el tejido sanguíneo va a estar formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que a estos se les llama elementos formes. El que se hace cargo de defendernos son los glóbulos blancos. La otra función es la función reguladora. ¿Qué va a pasar? La sangre va a permitir regular la temperatura corporal porque distribuye calor al organismo. Entonces la sangre nos va a ayudar en esta función reguladora de la temperatura corporal, ¿sí? Que se distribuye calor al organismo. Luego sigue la función hormonal, porque va a distribuir hormonas por todo el cuerpo. Recuerda que las hormonas se forman en glándulas endocrinas, y las glándulas endocrinas tienen que liberar su producto, que son las hormonas, y las hormonas viajan por sangre. Viajan hacia la célula blanco o la célula diana, tejido blanco o tejido diana, donde van a actuar. Hemostasia. La hemostasia va a evitar la pérdida de sangre gracias a la coagulación, ¿sí? Entonces eso vamos a observar nosotros dentro de lo que corresponde a tejido sanguíneo. Acá se pueden observar, ¿no? Ahora, componentes del tejido sanguíneo. Recuerda que si tú le sacas una muestra de sangre a una persona y tú lo pones en una centrífuga, tú vas a encontrar que los componentes de la sangre son el plasma, que es el 55%, y el otro 45% son los elementos formes. Los elementos formes, el 45%. ¿Quiénes son los elementos formes? Los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, porque tiene tres nombres: glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes, recuerda. Luego tienes a las plaquetas, que son llamadas trombocitos, y los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Que acá vamos a tener que esto va a formar a los neutrófilos, a los monocitos, eosinófilos, linfocitos y basófilos. De lo que corresponde al plasma, el 92% de la composición del plasma es agua, que le va a permitir transportar moléculas orgánicas, inorgánicas, células, plaquetas y calor. El otro porcentaje que le sigue es de proteínas plasmáticas, y el otro es algunos otros solutos. De las proteínas plasmáticas, por ejemplo, la que más sobresale es la albúmina, que está en el 60%. Esta es la proteína más abundante. Su disminución va a ocasionar los edemas. Recuerda, un edema se produce por la disminución de las albúminas, de las proteínas plasmáticas llamadas albúminas. Ahora, las albúminas van a transportar lípidos, hormonas esteroideas, y van a ayudar en la contribución principal de la concentración osmótica del plasma. Van a ayudar en esto. Otra proteína plasmática que encontramos son las globulinas, que se encargan del transporte de iones, hormonas, lípidos, y tienen una función inmunitaria. Luego tienes el fibrinógeno, que es componente esencial del sistema de coagulación para ayudar y formar fibras para evitar que exista una hemorragia. Luego tienes las proteínas reguladoras, como las enzimas, las hormonas, las proteínas coagulantes, que es ya menos del 1%. ¿Sí? Recordemos que en el caso de las globulinas, las más conocidas son las inmunoglobulinas o los anticuerpos, por eso mencionaba su función inmunitaria. Ahora, recordemos esto, antes de leer esto del suero. Hay otros solutos. En otros solutos vas a encontrar los electrolitos, que tienen composición iónica de líquido extracelular normal, esencial para las actividades vitales de la célula. O sea, tienen sodio, potasio, cloro. Su composición iónica normal. Pero también va a haber nutrientes orgánicos que se usan para la producción de ATP, de energía.
el crecimiento y el mantenimiento de células, como por ejemplo los ácidos grasos, la glucosa, los aminoácidos. Estos, recuerda, se encuentran en el plasma, ¿sí? Y los productos de desechos orgánicos que son transportados hacia localizadores de degradación o excreción, como la urea, la bilirrubina. Entonces, te das cuenta que lo que más abunda en el tejido sanguíneo es el plasma, que puede ser agua, proteínas plasmáticas y otros solutos. Ahora, de los elementos formes, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, vamos a ver que las plaquetas es la formación del coágulo sanguíneo y reparación tisular. Los hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos, y los leucocitos, los distintos tipos de glóbulos blancos. Ahora recordemos que suero. Suero va a ser el plasma sanguíneo que carece de algunos factores de coagulación, como son el factor 1, el factor 2, el factor 5, el factor 8. Por lo tanto, la sangre no se va a coagular. O sea, cuando es suero, la sangre no se coagula. El suero se observa después de que la sangre se ha coagulado y aparece como un líquido sobrenadante que posee serotonina, 5-hidroxitriptamina, que es elaborada por la activación de las plaquetas. Entonces, eso también prestemos la atención. O sea, cuando se da la coagulación y hay un líquido al costado sobrenadante, ese es el suero. Componentes del tejido sanguíneo, ya te mencioné los elementos figurados o elementos formes, recuerda, los glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes, las plaquetas o trombocitos y los glóbulos blancos o leucocitos. Tener cuidado y no confundir con linfocitos, porque monocitos, linfocitos, eosinófilo, basófilo, neutrófilo son tipos de glóbulos blancos, ¿sí? Son tipos de glóbulos blancos que van a ejercer su función de defensa. Las plaquetas, que son trombocitos, los glóbulos rojos ya te mencioné, eritrocitos o hematíes. Ahora, los componentes de la sangre, que son los elementos formes. Recordemos que el proceso de formación de los elementos formes se llama hematopoiesis. O sea, la hematopoiesis es el proceso de formación de todas las células que presenta la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Los glóbulos rojos, en este caso, también se le llama hematíes, eritrocitos, ya te había dicho, presentan forma bicóncava, como lo ves, como una dona, como una llanta. No tiene núcleo, recuerda, no tiene núcleo, por lo tanto el glóbulo rojo no se reproduce. Va a presentar hemoglobina, ¿sí? Es la proteína que le da el color a la sangre y además tiene hierro. Se va a encargar de la función del transporte de oxígeno, los glóbulos rojos, y van a estar unidos a la hemoglobina hasta las células, ¿sí? Y la médula ósea roja se va a hacer cargo de la formación. En el caso de la formación de los glóbulos rojos, recuerda, se llama eritropoiesis. Hematopoiesis es la formación de todo: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eritropoiesis es solo la formación de los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. Recuerda que la médula ósea roja, eritropoiesis. Luego tiene los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, que se van a clasificar en granulocitos, macrófagos, linfocitos, o en granulocitos y en agranulocitos. Su forma va a ser más o menos redondeado, como lo ves, con núcleo. Tienen función de defensa, es la parte que nos va a defender del ataque de cualquier agente extraño. Y se va a formar en la médula ósea. Maduran en la propia médula ósea, en los ganglios linfáticos o en el timo. Entonces, como uno ve, se da la leucopoiesis. La leucopoiesis, que es la formación de los glóbulos blancos. Y por último tengo las plaquetas, que se van a formar por fragmentos de células. Recuerda, por fragmentos de células. La función de las plaquetas es coagular la sangre, que la sangre coagule y no se pierda. Y esto también se da en la médula ósea roja. Todo es en la médula ósea roja. Recuerda que la formación de plaquetas es trombopoiesis. Trombopoiesis, generación de plaquetas. Leucopoiesis, generación de glóbulos blancos. Eritropoiesis, formación de glóbulos rojos. Y todo en general, hematopoiesis. Recuerda, ¿sí? Ahora, hay un término que hay que aprender, que es la hemocateresis. La hemocateresis es la destrucción de los eritrocitos viejos o enfermos. Recordemos que un eritrocito más o menos tiene un tiempo de vida de 120 días. Sí, 120 días va a vivir. Entonces luego de esto se da la destrucción de estos eritrocitos viejos o enfermos. Y esto ocurre en la médula ósea roja. ¿Sí? En la médula ósea roja, o llamada MOR, donde está el sistema retículo endotelial. También sucede en el hígado, en las células de Kupffer, y en el vaso, en la pulpa roja. Entonces vamos a tener el proceso de hemocateresis, que es la destrucción de los eritrocitos viejos.
Ahora tenemos lo que es el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es el volumen de glóbulos rojos en relación con el volumen de sangre. ¿Sí? El volumen de glóbulos rojos en relación con el volumen de sangre. ¿Sí? Ahora acá nosotros vemos en sangre normal está la presencia del plasma, que es 55%. En el plasma ya te expliqué, tienes agua, proteínas, nutrientes, hormonas. Luego viene la capa leucocítica, donde están los glóbulos blancos y las plaquetas, y de ahí vienen los glóbulos rojos. Todo esto recuerda que son elementos formes, la sangre normal. En una persona con anemia, tú te vas a dar cuenta que el hematocrito es bajo, menos de lo normal. Eso indica, mire, el hematocrito normalmente tiene que estar en 45% en los varones y en 40 a 42% en las mujeres. Y en recién nacidos en un 48%. La hemoglobina en un varón tiene que estar entre 14 y 16, en una mujer entre 12 y 14 y en un recién nacido entre 16 y 18. Pero si el nivel de hemoglobina es más bajo, la persona padece de esta enfermedad que se llama anemia. La anemia se da por bajos niveles de hemoglobina, bajos niveles de hierro. Y la policitemia, que tiene un hematocrito muy alto, muy elevado. Los glóbulos rojos. En cantidad más o menos en el varón tenemos 5 millones y en la mujer 4 millones y medio por milímetro cúbico. Los glóbulos rojos viven 120 días. Los glóbulos blancos existen en 5000 por metro cúbico y a 10.000 por metro cúbico. Son mucho menos que los glóbulos rojos. Si hay un aumento de glóbulos blancos se llama leucocitosis y eso se debe a una enfermedad. Recuerda que los glóbulos blancos se hacen cargo de la defensa. Y si hay una disminución de glóbulos blancos, hay una leucopenia. El tiempo de vida de los glóbulos blancos va a ser variable. Recuerda que los glóbulos blancos van a cumplir ciertas propiedades, como por ejemplo la diapedesis, que es la capacidad de atravesar vasos sanguíneos. Los glóbulos blancos van a poder venir de otras partes del cuerpo y van a atravesar vasos sanguíneos para llegar al lugar donde está destinada la señal química. Lo otro que realizan es el movimiento ameboideo gracias a pseudópodos. Los glóbulos blancos se van a mover con todo su citoplasma generando un movimiento ameboideo. Y la quimiotaxis, que es el movimiento orientado al estímulo. Recuerda que se lanza una señal química y el glóbulo blanco va a ir hacia allá. Y la fagocitosis es porque el glóbulo blanco al llegar tiene función defensiva y lo que va a hacer es englobar al agente extraño y lo va a tratar de destruir ingiriéndolo. Luego tenemos a las plaquetas, que en cantidad son de 150.000 por milímetro cúbico a 400.000 por milímetro cúbico. El aumento de plaquetas se llama trombocitosis y esto generalmente se da por un infarto. Y la disminución se llama trombocitopenia, que generalmente es por una hemorragia. El tiempo de vida de las plaquetas es de 7 a 12 días. 7 a 12 días. Ahora, acá hay un término que hay que reconocer con las plaquetas, la hemostasia. La hemostasia va a ser evitar o detener la pérdida de sangre a través de un vaso dañado. Entonces todo el proceso de hemostasia para evitar que pierda sangre lo va a ayudar, va a contribuir las plaquetas con las fibras que van a circular en el plasma sanguíneo. Muy bien, chicos, entonces ahora ¿qué vas a hacer? Vas a revisar las diapositivas, lee bien las preguntas y vas a resolver las 10 primeras preguntas del ahora hazlo tú. Revisa, lee, fíjate los nombres de la célula y lo vas a poder resolver. Bueno, el tema terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Ya nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Bendiciones. Cuídate. Chao.